Ana María, estás diciendo algo que es muy preocupante. Dices, ahora dándole bolilla a Estados Unidos, la Unión Europea se está dando un tiro en el pie. A ver, Estados Unidos no tiene tanto que ver aquí. Te voy a contar. Ucrania es el país más grande de Europa. Si alguien es capaz de invadir el país más grande de Europa, ¿qué lo para invadir el siguiente? Junto está Polonia, está Rumania. Todos países que Putin ha dicho que quiere que vuelvan a ser parte del gran imperio soviético. Además que ahora sin la ideología soviética, tampoco era la gran cosa. Los que vivimos en Europa, ¿deberíamos dejar que Putin haga lo que le dé la gana? ¿U oponernos a los designios de Putin? Es parte de nuestra supervivencia como europeos. ¿Tú crees que la Unión Europea está actuando como está actuando por darle bolilla a Estados Unidos o porque es de su máximo interés? ¿En qué sentido puede ser del interés de Estados Unidos lo que está haciendo la Unión Europea? Que es un acto de supervivencia racional y lógica, racional en toda medida. De hecho, el gran error de Putin, o uno de los grandes errores de Putin, es que él apostaba en una Unión Europea debilitada. Para eso estuvo pagando financiamiento para el Brexit y para eso estuvo financiando también los intentos de independencia de Cataluña y otros intentos de independencia en distintos lugares europeos. Una Unión Europea debilitada es lo que quiere Putin. Lo que ha conseguido es una Unión Europea más fuerte. Y una Unión Europea fuerte es una Unión Europea que se puede enfrentar a Rusia, a China y a Estados Unidos. Porque es una potencia económica gigantesca que la gente no ve, sobre todo cuando la ve desde México o desde América Latina. Entonces, ahí él está dando bolilla a Estados Unidos. Obviamente, al compartir intereses estratégicos, trabajas juntos, porque tienes intereses estratégicos. Pero cuando Estados Unidos quiso destruir la OTAN de manos de Trump, Europa le dijo que no. ¿También estaba dándole bolilla a Estados Unidos? Claro que no. La Unión Europea, como toda organización, como todo país, como todo grupo de naciones, defiende sus intereses personales, sus intereses estratégicos, sus intereses políticos, sus intereses sociales y los intereses de su ciudadanía. Por favor, no digamos, no caigamos en la fácil propaganda rusa, donde todo el mundo... Y la propaganda de Chomsky, porque es finalmente la propaganda de Chomsky. El otro día, ayer o antier, leí una entrevista con Chomsky que básicamente dice esto: Putin es muy malvado, Putin es un fascista, es un líder autoritario y es un guerrerista y nunca debió haber invadido Ucrania. Y está cometiendo crímenes de guerra en Ucrania. Y la culpa es de Estados Unidos. Y yo me quedé, Claro, porque la OTAN ha ido avanzando. No, mira, la OTAN no ha ido avanzando. Hay países que después de haber estado dominados por la Unión Soviética se han querido hacer parte de la OTAN. Y a la OTAN le conviene. Pero no es que la OTAN los obligue, es que ellos quieren. Y lo que está diciendo Chomsky, lo que están diciendo muchos es no, lo que hay que hacer es cancelar toda soberanía de Ucrania y garantizarle a Putin que no se le va a permitir a Ucrania defenderse a través de la OTAN. Por si él la quieren invadir otro día, que puede invadirla sin que lo molesten. Porque Ucrania no puede ser dueña de su destino lo tiene que decidir Rusia, y entonces Occidente, Europa y Estados Unidos tienen que entregarle Ucrania a Putin para que esté contento. ¿Sabes quién hizo eso una vez? Chamberlain. ¿Sabes qué entregó? También con el pretexto de que hablaban el idioma del país interesado en la anexión, así como ahora nos hablan de los rusoparlantes en el Donbass, los germanoparlantes de los Sudetes en Checoslovaquia eran un asunto de guerra de Hitler, y Chamberlain y Europa le entregaron los Sudetes a Alemania. ¿Y eso paró la guerra en Europa? La respuesta es no la paró. Y el ejemplo, históricamente, contra los paralelos siempre tienen límites, pero el ejemplo es clarísimo. Darle lo que pide a alguien que tiene un hambre de conquista territorial no sacia su hambre de conquista territorial, la incrementa. Ucrania se quiere unir a la OTAN, mira, porque ha sido invadida varias veces, porque lleva un conflicto de años. Bueno, primero que nada porque a Yanukovych se lo había impuesto Putin.
con fraude electoral, porque Putin les ha financiado la guerra en el Donbass, porque Putin los ha invadido, porque antes de eso Stalin los condenó a muerte a varios millones de ucranianos al quitarles el grano para financiar su industrialización en el Holodomor, porque antes Rusia los invadió otra vez, porque han sido maltratados por Rusia y por la Unión Soviética enormemente. Oye, yo me gustaría unirme a alguien que me ayude a defenderme. ¿Tú no? Y no estoy defendiendo a la OTAN, estoy defendiendo la decisión de alguien de unirse a la OTAN con todo lo malo que sea, porque le pueda representar una defensa en contra de un imperio hambriento de su territorio que lo ha invadido. Y que lo ha invadido. Se me olvidó la invasión de Crimea. Acuérdense que tomó Crimea. Aparte después del Euromaidán, que acabó con los planes de Putin para Ucrania, procedió primero a tomar Crimea y a mantener la guerra en el Donbass. Y todo eso lo ha hecho Rusia al mismo tiempo que lanza propaganda a través de Russia Today y Sputnik y sus tontos útiles en Occidente de que todo esto es culpa de los ucranianos porque son nazis, ¿no? Y porque han masacrado a los rusos. Mentira, absolutamente falso.